Buenos días para todos y de nuevo gracias por estar acá en este espacio de sus labores para hablar sobre el tema de liderazgo. Como ya saben, pues este es el segundo de eh, tres sesiones, la segunda de tres sesiones que estamos realizando en cuanto al liderazgo. La semana pasada estuvimos hablando sobre las emociones y el día de hoy el tema pues es como tal el liderazgo. ¿Okay? Vamos a hablar de dos temas importantes para que los tengan muy en cuenta. Los dos temas que vamos a tratar hoy son la masa crítica del líder y el segundo es el ADN del líder. Vamos a ver de qué se trata cada uno y por qué ambos temas son esenciales en el liderazgo. Entonces, vamos a iniciar haciendo unas preguntas que son pertinentes para este tema. Podríamos empezar este tema preguntándonos por qué hay personas que con el mínimo talento o con el mismo talento siempre realizan un trabajo magnífico, mientras que otras se quedan solo en ser aceptables en su campo. ¿Qué rasgos separan a unos de otros? ¿Hay quizás algún factor intangible que no se ha tenido en cuenta y que es el ingrediente clave de los vendedores o líderes de éxito? ¿Qué motivaciones tienen unos con respecto a otros? Entonces, fíjense que muchos expertos en liderazgo están haciendo uso de la fórmula de Einstein y su teoría de la relatividad para dar respuesta a esta, entre otras cuestiones. De pronto para muchos es familiar esta fórmula. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces la E simboliza la energía, la M simboliza la masa crítica y la C, en este caso, simboliza el movimiento. Entonces vamos a ver cómo esta fórmula que se asocia con física siempre, pues no se asusten, vamos a asociarla en cuanto al liderazgo. Entonces no hay nada que preocuparse con esta fórmula de física, no vamos a necesitar nada de eso. Entonces, fíjense que si tuviéramos que traducir esta ley de la física para que se relacionara con el liderazgo, diríamos que la energía, que en este caso la vamos a asociar con productividad, es el resultado deseado al multiplicar estas dos variables. Sería la masa crítica y el movimiento. Bueno, ¿a qué se refiere el movimiento? Una formación adecuada, una planificación eficaz y una buena estrategia en los procesos crean actividad o movimiento. ¿Qué pasa entonces? La mayoría de las empresas o de los líderes, incluyéndonos a nosotros, invertimos nuestro tiempo en crear movimiento. ¿Sí? Porque pensamos que es lo más importante, ser productivos. Y sí, en realidad es importante. Pero también debemos prestar mucha atención al otro factor, que es la masa crítica. Entonces, ese es el primer factor que vamos a analizar hoy. ¿Sí? No enfocarnos toda nuestra energía al movimiento o la productividad, sino a la masa crítica, que es lo que vamos a analizar. Entonces, la pregunta clave es, ¿con qué tipo de masa crítica estamos trabajando para ser líderes? ¿Poseemos los factores psíquicos y motivacionales para tener éxito en el ejercicio del liderazgo emocional? Esas son unas de las preguntas que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, fíjense que vamos a centrarnos en este tema en los factores que constituyen nuestra masa crítica, los cuales deberán ser el punto de partida para producir resultados. Entre otros, tenemos los siguientes factores: ética, formación y experiencia. Quisiera saber cuál de estos ustedes consideran que es el aspecto más importante. Ser éticos, tener formación o tener experiencia. ¿Y por qué? Recuerden que como somos varios en la capacitación, sería muy útil que puedan levantar sus manos para poder hacerlo de manera más organizada.
Elaine. Yo creería que la ética es sumamente importante porque incluso si tenemos experiencia o formación, si no tenemos ética, pues no son muy significativas a la hora de ser líderes de un grupo. De acuerdo a lo que hemos visto ya desde hace mucho tiempo, los que hemos estado trabajando con este tema, pues uno de los factores fundamentales para un líder es dar el ejemplo. Al no tener la ética por mucha experiencia o formación, pues creo que no sería tan relevante. Gracias, Elaine. Jorge, ¿tenías algo más que agregar? Sí, básicamente, pues si tienes que escoger una, el ideal es un balance de las tres, ¿no? Obviamente la experiencia la adquieres con los años, a pesar de que ya tengas ética y formación, la experiencia tiene una puntuación muy alta, pero sí hay que escoger algo de la ética, porque como decía Eli, de nada te sirve tener mucha formación y mucha experiencia si tu ética no existe. Entonces, es un balance de las tres, pero si escoges una, la ética es muy importante. Muchas gracias. Entonces, fíjense que, o la pregunta es, ¿creen ustedes que la experiencia laboral, una formación adecuada en liderazgo y tener ética, como mencionaba Elaine y Jorge, es suficiente? Bueno, son muy importantes, pero hace falta algo más, que es el estudio de lo que se denomina la masa crítica. El estudio de lo que se denomina la masa crítica y que da forma al ADN del líder, que vamos a ver más adelante, incluye los siguientes elementos: tener un impulso competitivo, mentalidad de consecución, aptitud para el aprendizaje e ingenio. Y vamos a analizar un poco más a fondo estos dos primeros, que es el impulso competitivo y la mentalidad de consecución, que forman parte de esa masa crítica del líder. Entonces, el componente número 1 de esa masa crítica es el impulso competitivo. Los ingredientes que nos indican que la persona tiene un alto nivel de este impulso son los que están acá en la pantalla. Quisiera algún voluntario que me ayude a leer estos puntos del impulso competitivo. ¿Algún voluntario? Jorge. Perdón, Daniel Torres. Sí, serían, compite con las circunstancias. ¿Leo solo los títulos o toda la información? Incluyendo el texto, por favor. Ok. Compite con las circunstancias. Capacidad de salir airoso aún contando con recursos limitados o circunstancias hostiles o restrictivas. Compite con el imprevisto. Aunque planifiquemos, en ocasiones surgen elementos imprevistos que nos pueden colapsar. El líder es capaz de gestionar con eficacia este imprevisto buscando alternativas de acción. Compite con el estrés. Se aceptan retos competitivos aunque las circunstancias sean estresantes. Compite consigo mismo. Es la seguridad en uno mismo, la autoevaluación y el autoseguimiento de la labor ejecutada desde un punto de vista crítico nos permiten hacer las cosas cada vez mejor. Compite con el fracaso. Es la capacidad de recuperación ante la adversidad y las circunstancias negativas. Bien, entonces recuerde que estamos viendo los componentes de esa masa crítica. Y el primer componente que estamos analizando es el impulso competitivo. ¿Cuál de estos aspectos del impulso competitivo les gustaría trabajar? Escucho sus opiniones. Cristian. Sí, pues analizando todos los aspectos, yo creo que en mi opinión, el que deberíamos tratar de cultivar más es competir con el imprevisto, porque en el día a día es eso, es estar con el imprevisto, estar preparado para lo que viene, para lo que puede ser, siempre tener esa mentalidad abierta y no echarse a perder simplemente porque algo no llena las expectativas o es un reto muy fuerte. Es estar preparado para lo imprevisto, sí, eso es como el resumen. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguien más quisiera compartir? Elaine.
En mi caso yo iría a competir con el fracaso. Nosotros cuando emprendemos un proyecto siempre apuntamos a que va a dar resultado, pero no siempre es así. Y cuando no da resultado, pues tendemos a decepcionarnos, a deprimirnos. Y la idea es aprender. O sea, el fracaso es parte de todo proceso en la vida, tanto del liderazgo como del proceso personal. Entonces yo diría que aprender a sacar lo mejor de los aspectos negativos que se puedan presentar. Y Elena está mencionando algo muy importante y es que debemos como líderes amar el proceso y no solo los resultados. Y como parte del proceso siempre van a haber éxitos y fracasos, pero es parte de lo que debemos amar, el proceso y no solo los resultados. Nicolás, ¿tenías algo más que agregar? Pues obviamente las 5 son importantes, ¿no? Como estas 5 características, pero creería que a nosotros nos compete mucho también el competir con las circunstancias. Siempre nos damos cuenta, sobre todo ahorita con los cambios tan rápidos que se han venido presentando en la empresa. Pues la primera solución siempre es como pedir más recursos o pedir más, pero muchas veces, sea por cualquier situación externa, pues yo creo que es también importante eso, ¿no? Saber trabajar dentro de lo que uno tiene. Y si uno no sabe trabajar con lo que uno tiene, pues mucho menos con más recursos y con más capacidad. Entonces creo que también es importante tocar ese punto. Muy bien, continuemos entonces. Mire que las cuestiones sobre las que tenemos que reflexionar respecto al impulso competitivo son estas. ¿Cuenta con recursos para salir del paso en circunstancias hostiles o imprevistas? ¿Le gusta ganar? ¿Tiene capacidad para, a pesar de los inconvenientes, afrontarlos? ¿Está seguro de sí mismo? ¿Tiene capacidad de recuperación? Quisiera que cada uno haga el análisis y se conteste internamente sí o no. Si la mayoría de las respuestas son positivas, felicitaciones. Tu masa crítica en esta primera variable es más que aceptable. Si no es así, hay que empezar a trabajar. Competir con las circunstancias, con los imprevistos, con el estrés y consigo mismo, como mencionaron ustedes en sus comentarios, así como con el fracaso, son los ingredientes que constituyen el impulso competitivo de la persona. Bien, entonces estamos hablando de los componentes de la masa crítica. Y vamos a hablar de los dos primeros. El primero era este. ¿Y cuál era el segundo? ¿Lo recuerdan? Mentalidad. Muy bien, sí. Julián, ¿puedes continuar? Mentalidad. Mentalidad de consecución. Muy bien, Julián. Entonces vamos a analizar ese punto que es la mentalidad de consecución en la búsqueda de objetivos. Entonces el líder debe planificar, organizar, ejecutar y evaluar su trabajo al tiempo que trabaja sus habilidades interpersonales e intrapersonales. Tener todos estos aspectos definidos le permite reforzar su automotivación y sus aptitudes intelectuales y emotivas. Es decir, trabajo desde la eficiencia, dar respuesta a quién es uno, es decir, cuáles son los puntos fuertes, áreas de mejora. Recuerden que la vez pasada hablamos de hacer un DOFA a nivel personal. Relaciones con los demás, asertividad y empatía. Estamos viendo un poco más sobre este tema. Entonces, identificar estas variables impulsa y motiva a cumplir responsabilidades. Permite definir con más claridad el camino para conseguir objetivos. Y esto sucede al desarrollar los ingredientes necesarios que componen el número 2 de la masa crítica, la mentalidad de consecución. Entonces vamos a ver cuáles son estos aspectos de la mentalidad de consecución. ¿Quién me puede ayudar a leer esta diapositiva? ¿Algún voluntario? Yo lo leo, Daniel. Listo, Alex. Ok. Número 1, asumir responsabilidades. No tiene una personalidad que acepte excusas para justificar sus irregularidades. Suele verse como la persona que no pierde de vista su destino a pesar de los problemas que puedan surgir. Alta exigencia. Tiene expectativas sobre sí mismo
y para el trato con sus colaboradores. Es consciente de sus limitaciones y la de sus compañeros, pero intenta siempre dar lo mejor de sí mismo. Está centrado, cumple con las tareas requeridas. Se orienta a conseguir las metas propuestas. No se distrae y no deja que las circunstancias adversas le aparten de su camino. Por último, ambicioso, considerando la ambición como elemento positivo. Pide también reconocimiento no solo para él, sino para todo su equipo, por el que siempre apuesta. Tiene un sentimiento fuerte de pertenencia al grupo. Sabe que lo lidera, pero también es consciente de la necesidad de la implicación de todos. Muchas gracias, Alexis. La pregunta es similar a la anterior. ¿En cuál de estos aspectos de la mentalidad de consecución les gustaría trabajar? Escucho sus comentarios. Jorge. Sí, hay un punto que yo creo que es interesante y que casi siempre lo asumimos como negativo, ¿no? El ser ambicioso, el tener expectativas de pronto un poquito más allá de lo que los demás consideran normal. Y en algunas culturas o en algunos tipos de formación, pues esto es sano. Y de hecho la competencia o la ambición entre nosotros, entre el equipo y el querer hacer las cosas mejor, no quiere decir que queramos menoscabar el trabajo de los demás. Simplemente pues estamos trabajando para un equipo y el beneficio personal puede ser el beneficio del equipo. Entonces, en este sentido, ser ambicioso a título personal puede beneficiar al grupo y beneficiar en este caso a la empresa, ¿no? Entonces, no hay que verlo como algo negativo, como una persona envidiosa, como una persona que solo quiere vanagloriarse, sino que es un aspecto positivo de esta ambición. Gracias, Jorge. Teníamos por ahí a Daniel. Sí, yo creo que me parece súper importante este segundo elemento de la ecuación, ya que creo que, digamos, hay muchas cosas acá que es donde de pronto más falla, por decirlo de alguna forma, digamos, una persona en sus proyectos, ¿no? Y es en la ejecución como tal de las actividades. Entonces, muy de acuerdo con el teacher Jorge, creo que todas son supremamente importantes, la ambición es súper importante. Y también me llama mucho la atención el de la alta exigencia porque básicamente es exigirse uno mismo. Y es uno decirse dónde debería yo estar, qué debería yo poder hacer en este momento. Y creo que eso es lo que lleva e impulsa el autodesarrollo. Muchas gracias, Daniel. Javier, buenos días. Buenos días, teacher, ¿cómo están? Buenos días a todos. No, pues también así como adicionando un poquito a lo que dijo el teacher Daniel Torres, también me llama mucho la atención en el punto de alta exigencia. Creo que, como lo dice ahí su definición, llena totalmente las expectativas de lo que uno quiere y lo que uno piensa conseguir en la búsqueda de esos objetivos, ¿sí? Es fundamental exigirse uno mismo, nunca está de más decirle. O sea, no colocarse nunca límites, sino exigirse al máximo para poder lograr y conseguir esos objetivos que tiene uno de pronto planeado a corto plazo, mediano plazo, y que le sirva esa exigencia para lograr alcanzar las metas a un largo plazo. Muchas gracias, Javier. Entonces, de nuevo, las preguntas que debemos hacernos sobre esta mentalidad son: ¿cumple con las tareas requeridas? ¿Desea superarse? ¿Permanece centrado? ¿Persigue metas? ¿Acepta responsabilidades por sus acciones en vez de excusarse? De nuevo, cada uno quisiera que contesten sí o no internamente. Si la mayoría de las respuestas son positivas, felicitaciones. Tu masa crítica en esta segunda variable es más que aceptable. Si no es así, pues de nuevo hay que empezar a trabajar. Entonces, si recordamos, esa masa crítica tenía 4 componentes, ¿no? Cumplir con las tareas requeridas, el deseo de alcanzar las metas fijadas, la aceptación de responsabilidades y un alto nivel de exigencia son los componentes que engloban la mentalidad de consecución del líder eficiente. Entonces, estos 2 elementos son los que acabamos de considerar.
unidos a la aptitud para el aprendizaje y mucho ingenio, que eran los otros dos componentes, a los que sumamos la capacidad de análisis de los puntos fuertes y los retos inherentes a nuestra personalidad para realizar los ajustes necesarios. Todo esto supone dar un paso gigantesco hacia el desarrollo de un liderazgo claro. Entonces, ¿qué aprendimos sobre la masa crítica del líder? Quisiera saber hasta este punto que acabamos de analizar qué es la masa crítica. ¿Qué es lo que más se les queda sobre este punto? Escucho tus opiniones. Jorge. Y yo creo que a mí por lo menos me ha hecho reflexionar un poquito que es al menos algo que se puede moldear, es decir, no es algo como hablábamos en otros aspectos que era inherente, que era inmoldeable, que no se podía cambiar muy difícilmente. Esto lo podemos moldear, lo podemos trabajar, se puede cultivar y todas esas exigencias, la capacitación, la experiencia se puede conseguir con que nosotros mismos si nos la planteamos y hacemos el deber de conseguirlo, podemos conseguir cada uno de estos elementos que forman nuestra masa crítica. Muchas gracias, Jorge. Cristian. Bueno, cuando estaba escuchando la presentación en esa parte, no pude evitar el pensar lo que era la idea tradicionalista de un líder, que era simplemente mandar, delegar, mandar. Entonces, y exigir a los demás. Entonces, en este punto analicé que lo que hemos venido cambiando, lo que es un líder, es exigirme a mí mismo, demostrar con el ejemplo que sí se puede y luego sí extender esa responsabilidad al equipo. Porque si yo digo, bueno, vayan a hacer tal cosa, pero no soy capaz, o veo, no soy capaz de liderar con el ejemplo, pues tendremos ahí un problema, tendremos un líder que no merece respeto. Excelente punto, Cristian, gracias. Tatiana Ruiz, ¿tenías algún otro comentario? Sí, pues lo que me gustó de la presentación también es que nos pone a reflexionar sobre los objetivos en cuanto a un líder, que empieza uno por uno mismo, ¿no? En cuanto a mejorar para poder llegar así a las personas que tienes a cargo. No lo había visto de esa forma en cuanto a masa digamos, de como tal de lo que tú posees en este momento, que en este caso hablamos de recursos, más la energía que la que tú tienes en cuanto a productividad. Entonces es interesante verlo desde ese punto de vista. Gracias, Tati. Bien, ahora teníamos dos temas para hoy. Primero era la masa crítica, lo acabamos de analizar, y no sé si recuerdan cuál es el segundo tema principal del día de hoy. El ADN del líder. Muchas gracias, doña Claudia, es correcto. Entonces vamos a hablar del ADN de personalidad. Aunque todo estilo de personalidad tiene múltiples rasgos, cada personalidad tiene un eje principal o una columna vertebral que permite establecer una diferenciación clara entre un tipo de personalidad y otro. Entonces, el hecho de que nuestra personalidad esté cimentada en esta columna no significa que no podamos modificar nuestra conducta, como mencionábamos en la lección anterior y también lo comentaba el teacher Jorge. De hecho, ser conscientes de nuestro ADN facilita que reconozcamos dónde necesitamos modificar nuestras actitudes. Debemos limar ciertos aspectos de nuestra personalidad cuando con determinadas personas generamos un impacto negativo o a la inversa, cuando son ellos quienes generan este impacto en nosotros. Si somos conscientes de nuestro ADN, podemos aprovechar al máximo nuestro potencial y evitar muchas de nuestras debilidades, centrándonos en las áreas que tenemos que mejorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar 4 tipos de ADN del líder y mientras lo hacemos, cada uno trate de identificar a qué tipo de líder se asemeja para que pueda hacer frente a los aspectos que debe mejorar. Entonces, por favor, prestemos mucha atención a la definición y características de cada una de las 4 personalidades
que definiremos a continuación y qué implicaciones y necesidad de cambio esto representa para cada uno de nosotros. Entonces comencemos con la primera de estas 4 tipos de ADN del líder. Primero se llama el aglutinador. Entonces quisiera un voluntario para que me ayude a leer tanto los puntos fuertes, retos y automejoras del aglutinador. Tatiana. Puntos fuertes: lucha por el consenso, pacificador, amable y preocupado por los demás, ofrece apoyo y ánimo, delicado contacto. Retos: quiere complacer a todo el mundo, le cuesta tomar decisiones, se ofende con facilidad y puede ser muy pasivo. Automejoras: dejar de disculparse por sus ideas u opiniones, tomar las riendas de los acontecimientos, centrarse en saber aceptar las críticas y alejarse de ellas emocionalmente, dejar delimitados los sentidos y pedir indicaciones claras. Muchas gracias, Tati. Entonces, miren que la personalidad aglutinadora tiene una forma de relacionarse centrada en los sentimientos. Siempre luchan por conseguir consenso, armonía y trabajo en equipo. Cuando surgen conflictos, suelen desempeñar el papel de pacificadores, diciendo, bueno, intentemos entendernos. El estilo aglutinador está guiado por un sentido de preocupación y por intentar ser la persona que da ánimos y apoyo. Se esfuerzan por no ofender a los demás y por naturaleza son comprensivos y buenos oyentes. La gente aglutinadora siempre intenta mostrar respeto por los demás y espera el mismo trato. Detectan la autenticidad y la sinceridad y la amabilidad. Se muestran tímidos si no están con gente que demuestre estas características. El talón de Aquiles de la personalidad aglutinadora es la necesidad de complacer a todo el mundo. Esto les causa un alto porcentaje de estrés y frustración en las relaciones. Entonces, debido a que quieren complacer a todo el mundo, tienen dificultad a la hora de tomar decisiones. No quieren ofender a nadie con sus opciones. ¿Qué puntos débiles deben trabajar? ¿Quién me puede ayudar a leer los puntos débiles del aglutinador? Puntos débiles que tienen que trabajar. Buenos días. Tendencia a dejarlo todo para mañana, aversión a ser directo, suprasensible, temor a tomar las riendas de la situación, propensión para hacer lo que los demás hacen o dicen, falta de firmeza y determinación, necesidad de aprobación constante. Entonces, por ello, una de las primeras áreas que el aglutinador debe trabajar es considerar los problemas desde un punto de vista más objetivo. Necesitan trabajar su capacidad de ser asertivos, es decir, obligarse a decir lo que piensan. Entonces, cada uno analice si tiene aspectos de esta personalidad para que puedan sacar provecho de las oportunidades de mejora. Bien, teníamos cuatro tipos de ADN. Ya vimos el primero, que es el aglutinador. Vamos a ver el segundo. El segundo es el emprendedor. Un voluntario para leer esta diapositiva, por favor. Nicolás. El emprendedor. Puntos fuertes: orientado hacia los resultados, competitivo, consciente del tiempo, sincero, asume riesgos, sabe actuar bajo presión. Retos: impaciente con las personas y procesos, puede comprometer la calidad debido a su rapidez, puede faltarle tacto, delicadeza, tendencias autocráticas. Nico, ¿los demás escuchan a Nico o dejé yo de escucharlo? Sí, sí se está escuchando. Sí, señor, sí se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan todos, cierto? Ya. Ok. Automejoras: mostrar más paciencia con las personas y tratarlas con respeto, articular más apoyo y respaldo, asegurarse de que los demás ven las ideas antes de dar el paso, escuchar, buscar ayuda para hacer un trabajo meticuloso y conseguir que los demás participen. Muchas gracias. Entonces, el estilo de personalidad del emprendedor
Está orientado hacia resultados y sus puntos fuertes reflejan esta dinámica, es decir, va por lo que quiere. Los emprendedores son competitivos por naturaleza y les encanta ganar. Son muy conscientes del tiempo y quieren hacer lo máximo posible en el menor tiempo. Por eso gestionan bastante bien los proyectos y las multitareas. A los emprendedores les gusta correr riesgos y son los que lideran el cambio. Suelen ser muy innovadores. Otro rasgo único que tienen es una alta capacidad para reaccionar bien a la presión. Lo que quieren es hacer las cosas y su radar emocional busca gente competente y de confianza con quien trabajar. ¿Cuál es el talón de Aquiles de ellos? Bueno, el talón de Aquiles de la personalidad emprendedora es la impaciencia. ¿Por qué? ¿O con quién? Con la gente y los procesos, que parece que no se mueven a la velocidad que ellos quieren. Por eso se sienten frustrados y presionan más y más. Suelen ser directos y hablan sin escrúpulos. Además, y debido a su impaciencia, a menudo afrontan las tareas de forma individual. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Quién me puede colaborar leyendo esta diapositiva? Excesiva claridad, falta de sensibilidad, autocrático, falta de datos precisos, tendencia a dar ultimátum, competitividad exagerada, falta de capacidad de escucha, obsesión por los resultados rápidos, frustración ante personalidades adversas al riesgo y sarcasmo. Muchas gracias, Claudia. Entonces, los emprendedores necesitan tener cuidado para mostrar respeto, tacto y diplomacia con los demás. Necesitan suavizar su naturaleza directa y agresiva. Deben ayudar a los demás a ver lo mismo que ellos ven antes de pasar a la acción y ofrecerles apoyo durante todo el proceso sin sarcasmo. Deben recordar que su capacidad de hacer múltiples tareas tal vez puede ofender a las personalidades aglutinadoras, que prefieren una orientación más personal. Necesitan además buscar ayuda para realizar trabajos precisos y meticulosos. Los detalles son importantes para llegar al resultado final. Entonces, ¿recuerdan cuáles son los dos tipos de personalidad que hemos visto hasta ahora del ADN? El aglutinador y el emprendedor. Muy bien. Pues vamos a ver ahora el tercero. El tercero es el analizador, un voluntario para leer esta diapositiva. Jorge. Platos fuertes, precisión, busca pruebas y validación, se centra en los datos, consciente de la búsqueda de calidad, se marca una escala muy alta para sí mismo y para los demás. De los retos, tendencia al pesimismo, puede ser crítico, emitir juicios, tiene dificultades para ser espontáneo, rígido, sufre de parálisis debido al análisis y puede ser impersonal. Como punto de automejora, abrirse a nuevas ideas y formas de hacer las cosas, aceptar la gente tal y como es, mostrar mayor cariño y afecto, ahí me imagino que será afecto, restringir la emisión de juicios y trabajar para gestionar el estrés. Gracias, Jorge. Recuerden cada uno tratar de analizar cuál de las personalidades que estamos viendo aplica para sí mismo y así ver cuáles son sus puntos a mejorar. Entonces, los analizadores están muy preparados para hacer tareas precisas. Les gusta hacer las cosas bien. A menudo son excesivamente protectores con el proceso. Resultan ideales para recopilar pruebas y datos y realizar evaluaciones. Suelen centrarse en los hechos. Son muy conscientes de la calidad y tienen unos estándares muy altos para medirse a sí mismos y a los que trabajan con ellos. Les cuesta entender a la gente que no hace todo lo que puede y más. Quienes tienen una personalidad analítica son los arquitectos e ingenieros que se especializan. Sin los analizadores, perderíamos cierto control sobre la calidad. Formulan buenas preguntas y planean todo con minuciosidad. El radar emocional del analizador está alerta ante la predicción y la precisión.
¿Cuál es su talón de Aquiles? El talón de Aquiles del analizador es su tendencia al perfeccionismo. Sus dudas les funcionan para el desarrollo del proceso, pero no son apropiadas para tratar con las personas que forman parte de ese proceso. Suelen tener un enfoque rígido, es difícil que cambien su forma de pensar, trabajan duro para defender su punto de vista y se ponen a la defensiva si alguien no quiere cambiar. Se centran excesivamente en los detalles, de forma que dejan de lado los aspectos personales. Entonces, vamos a ver qué puntos débiles tienen que trabajar. ¿Voluntario? Yo. Doña Claudia. Ok, puntos débiles que tienen que trabajar, resistentes al cambio, visión pesimista, actúan a la defensiva, valoran más los procesos que a las personas, apariencia impersonal y se centran en los detalles. Muchas gracias, doña Claudia. Lo que deben mejorar es su flexibilidad, sobre todo con las personas. Es importante que se abran a nuevas ideas y formas de ver las cosas. Además, deben manejar su estrés. Este se evidencia cuando no pueden predecir los acontecimientos. También la forma de tratar a la gente, sonreír, mostrar entusiasmo. Deben aceptar a las personas tal y como son. Entonces hemos visto ya 3 tipos de personalidad o del ADN del líder. ¿Recuerdan cuáles son? El aglutinador, el emprendedor y el analizador. Muy bien, vamos a ver el cuarto y último. Es el motivador. ¿Quién me quiere colaborar con esta información? Puntos fuertes. Entusiasta, alta energía, le gusta la variedad, intenta crear una atmósfera agradable, persuasivo, espontáneo, ríe con facilidad, flexible. Retos, impulsivo, le falta disciplina, puede tener varios proyectos al mismo tiempo y no terminar ninguno. Hace un análisis superficial, tiene aversión al detalle. Automejoras, planear los proyectos y no dejarlos hasta finalizarlos. Tener cuidado a la hora de establecer compromisos. Escuchar y restringir sus comentarios. No tomarse las cosas en serio cuando no hace falta. Hacer un análisis más exhaustivo de los hechos. Muchas gracias, Chevy. Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles del motivador? O de muchos motivadores, es que les cuesta mucho ser organizados y centrarse en los detalles, ya que tienen aversión al trabajo administrativo. Les gusta mucho empezar ideas y proyectos, pero les cuesta mucho acabar. Este tipo de personalidad también les hace comprometerse o aceptar compromisos que después olvidan con facilidad, desembocando en muchos conflictos en las relaciones. Una vez surge el conflicto, muchos motivadores suelen evitar enfrentarse. Entonces vamos a ver cuáles son estos puntos débiles de este tipo de personalidad. ¿Voluntario? Puntos débiles en los que tienen que trabajar. Se aburre con facilidad, es impulsivo, falta de seguimiento, promesas vacías y compromisos superficiales, desorganización, halagos. Aversión para enfrentarse al conflicto, palabras o conductas inapropiadas, apetito, desmesurado de reconocimiento, falta de disciplina, tener consideración por el trabajo de los demás. Muchas gracias, Julián. Entonces, por esto los motivadores deben ejercitar la disciplina para cumplir sus promesas y las tareas que inician. Sería conveniente que solicitaran ayuda en el trabajo que requiera mucha organización y trabajo detallado. Los motivadores deben tener cuidado en no ponerse medallas por algo que se debería reconocer a otra persona. Entonces vimos hoy cuatro tipos de personalidad o del ADN del líder. ¿Cuáles son? De nuevo. Aglutinador. Sí. Motivador. Analítico. Emprendedor. Emprendedor, el analizador Y motivador. y motivador. Bien.
Quisiera saber quiénes nos quieren compartir sus conclusiones, a cuál se asemejan y qué puntos de esa personalidad quieren mejorar. Puede ser que tengamos puntos de varias, pero de pronto hay una que se acerca más a lo que somos. Quisiera saber si quieren compartir cuál fue esa conclusión y qué quieren mejorar de esa personalidad. Javier. Teacher, pues la verdad estaba revisando y sí, o sea, ahí, digamos, ahí termina uno como enfocando en alguno, pero obviamente hay cositas que a veces uno como que no se asimila, sí, no se asimila como a la, bueno, como a lo que, al total de uno solo, ¿no? Entonces yo me ubicaría en analizador, ¿sí? Aparte que pues que me gusta mucho el tema de los datos y ese tema bueno, todo lo que es la parte de análisis descriptiva y predictiva y todo ese tema. Vamos muy enfocado en eso. Pero obviamente, pues, y yo creo que sí, lo que dice es cierto, ¿no? Uno a veces tiende, digamos, en la frustración de pronto de no lograr objetivos, tiende uno a ser pesimista. Creo que sí, pero o sea, ese pesimismo, como lo hablamos en el tema anterior, nos permite como que desarrollar, digamos, otras fortalezas para poder sacar adelante esos proyectos y toda la consecución de ideas que uno tiene. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más quisiera compartir? Nico. Y ahorita justamente estábamos burlándonos con Elaine porque cuando estábamos hablando de, ¿no? La categoría del emprendedor, pues tiene muchos rasgos que, por ejemplo, me siento muy identificado, ¿no? Y efectivamente, tanto lo bueno como lo malo aplica a mi caso. Entonces, la parte como que, no es que quiera mejorar, sino que como que he estado trabajando, es de pronto ser un poco más diplomático cuando llega la hora de pronto de exigir resultados o comunicarme con las personas, ¿no? Porque de pronto es muy diferente uno comunicarse entre personas del mismo rango. Por ejemplo, yo con Elaine no tengo ningún problema al comunicarme. De pronto yo no puedo usar el mismo estilo de comunicación el mismo estilo de comunicación con alguien que no haga parte o que no sea un coordinador, que pronto sea un profesor. Entonces, como que ella me ha ayudado, por supuesto, pero sí ha sido como algo que he tenido y que he estado trabajando mucho. Esto, gracias, como comentario adicional, me pareció muy interesante lo que estábamos hablando y de pronto les recomiendo a todos, yo acá les voy a mandar un link, hay un test que se llama 16 personalidades y creo que este material o creo que estas categorías están basadas en esos tipos de personalidades. Entonces creo que yo lo he tomado y es bastante, da un poco de miedo la verdad, lo exacto que es y da justamente eso, fortalezas y habilidades. Entonces creo que es algo como muy bueno tanto en la parte personal de uno como para aportar a un proyecto, a una empresa como es este caso. Muchas gracias por el aporte, Nico. Doña Claudia, ¿tenías algo que agregar? Sí, pues igual que los compañeros que los he estado escuchando, pues realmente en nuestras personalidades generalmente, bueno, la mía sobre todo, si hay fusión de varios casos de estos personalidades, ¿no? En el cual, por ejemplo, en el emprendedor, que a veces somos impacientes para dar resultados o impacientes para poder generar algún tipo de información. A veces no somos flexibles. Sí me apunto también como en la parte del analizador, donde a veces no somos inflexibles para algunas cuestiones, ¿sí? No siempre, pero pues también tengo algunas cositas de motivador, pero en la parte, yo vi la parte más negativa, en que a veces falta más organización para poder llevar a cabo con éxito pues los resultados, ¿no? Entonces sí veo que de pronto estoy cometiendo algunas fallas porque manejo como la fusión de varias personalidades y chévere porque pues hay que de verdad empezar a trabajar para mejorar todo esto, toda la parte negativa. Y le meto algo de aglutinador en cuanto a la parte sentimentalista. Sí, la utilizo en algunos casos porque a veces me vuelco mucho en la ayuda de la gente y pues eso a veces tiende también a mal, ¿no? Muchas gracias. Quisiera entonces, para terminar,
Miráramos este exit slip, dice 2 estrellas y un deseo. Dice, menciona 2 cosas que te gustaron y menciona una sugerencia para mejora. Entonces, los escucho. Los que de pronto no hayan participado o que quieran volver a participar pueden darnos las 2 cosas que le gustaron de la sesión de hoy y una sugerencia para mejora. Elaine. ¿Qué me gustó de la sesión de hoy? Pues me gustó mucho el hecho de que nos centremos en la evaluación de cada uno de nosotros. Eso no siempre lo hacemos, siempre tendemos a revisar el comportamiento de los demás, más no el propio. Y en muchas ocasiones el comportamiento de los demás es reflejo del comportamiento de nosotros como líderes. Me gustó también el ver las diferentes facetas o tipos de personas o de líderes que existen, o sea, lo que predominan normalmente. Es bien interesante. Sugerencia de mejora, yo diría que para todos, ahorita cuando estaba hablando doña Claudia, hay algo en lo que nos identificamos mucho todos, también cuando habló Nicolás se mostró lo mismo, y es que siempre nos centramos en la parte negativa de cada característica, y cada característica tipo de liderazgo no solo incluye partes que debemos mejorar, sino partes fuertes que son muy positivas de cada líder. Y normalmente nosotros mismos somos como que nos flagelamos mucho al ver solamente los aspectos negativos, y si bien es importante adaptar y corregir los aspectos negativos y reforzar lo que nos hace falta, también es importante reforzar mucho los aspectos positivos de cada tipo de liderazgo. Muchas gracias, Ela, por tu aporte. ¿Alguien más quisiera compartir? Cristian. Sí, hay algo que me encantó de la presentación, es el hecho que en oportunidades anteriores donde hemos, bueno, pues personalmente o en otras instituciones, trabajamos este tipo de tema, dicen es analícense y miren en qué pueden mejorar. La diapositiva me gustó la parte de que, por ejemplo, vemos el aglutinador y ya están los puntos claves en los que debemos trabajar. Ya es algo más preciso, más concreto. Hay personas que cuando dicen analicen y miren en qué pueden mejorar, quedan en las mismas. Yo, por ejemplo, cuando me hacen una corrección, me gusta ir directo a lo que es lo que se debe mejorar, qué es lo que se debe trabajar. Y la diapositiva pues me lo dio, me encantó esa parte. Gracias por el aporte. Tenemos tiempo para uno más, un comentario más. ¿Alguien quiere dar un aporte final? Jorge. Sí, al hilo de lo que decía Eli, concretamente, pues lo que decía también Cristian, son puntos positivos, ¿no? Si tú te identificas dentro de un perfil de específico de ADN, pues trabaja en los demás, ¿no? Yo me tomé la molestia de anotar los positivos, ¿no? El poder buscar consenso, tener precisión, ser entusiasta, trabajar bajo presión, es decir, son cosas que a pesar de que no las manejes muy bien, las puedes trabajar, y si tienes un balance entre los 4 perfiles de personalidad, pues yo creo que vas a enriquecer mucho y vas a poder tener un muy buen equilibrio y abordar todas las situaciones sin problema. Entonces, como sugerencia de mejora esto, ¿no? Que no nos centremos solamente en uno o en 2 de los perfiles, sino que todos tienen cosas muy positivas y todos se complementan unos a otros, que es a donde tenemos que llegar, ¿no? A ser un líder bastante polivalente y completo. Muchas gracias por el aporte, Jorge. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya servido la segunda sesión.